Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a estos diálogos que hemos estado sosteniendo con los gestores culturales que han aceptado participar con nosotros y que pues han volcado, por decirlo de alguna manera, todo su conocimiento y experiencias que han vivido realmente dentro de la gestoría cultural. Nos da mucho gusto tener en esta ocasión a nuestro amigo Ángel Mestres. Él es un gestor cultural de una gran trayectoria y pues bueno, ha sido funcionario, ha trabajado por su cuenta, está trabajando por su cuenta y ha sido capacitador, ha estado en la forma en la docencia de la gestoría cultural. Voy a leer un poquito de su currículum porque, pues bueno, ustedes comprenderán que es muy extenso, pero él es director del Transit Project, desarrolla proyectos y equipos profesionales en el ámbito de la educación y la cultura, investigación, desarrollo e innovación y estrategia. Son sus áreas de especialización. Ha trabajado en el sector público, director de recursos externos y comunicaciones del Instituto de Cultura de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona. Y en el privado ha sido director general de Distesa, Grupo Anaya, y es socio fundador de la consultora Innovación, Transferencia y Desarrollo. Hoy, Ángel estará con nosotros con el tema Queremos sonreír, activar la cultura local. Bienvenido, Ángel. Mucho gusto tenerte aquí y es tuyo el foro. Gracias, Ángel. Nada, agradecer. Al contrario, Sergio, un placer estar aquí con ustedes, compartiendo diálogo, compartiendo pensamiento y, en definitiva, creando espacios de reflexión que nos ayuden a repensarnos, ¿no? A repensar lo que hacemos, a repensarnos como ciudadanos de nuestros territorios y de nuestras ciudades y de nuestros países, ¿no? En definitiva, pero más que en países y ciudades, en ciudadanos del mundo. Un placer estar aquí, agradecerte muchísimo la invitación. Decir que siempre detrás de estas invitaciones hay personas, y creo que es bueno decirlo, que hay pocas personas en el mundo que pidan lo que me pidan, le tengo que decir siempre que sí, y una de ellas es Cisi Montilla, y por lo tanto, si hay algún culpable de que esté hoy aquí y que lo haga bien o mal es mi culpa, pero que esté aquí es la culpa de Cisi y de Sergio, que se han confabulado para poder que yo esté con ustedes, con lo cual estoy feliz, estoy muy contento de poder estar. Les mando a todos un abrazo muy grande de entrada. Estamos en una situación extraña y esta situación le he puesto este adjetivo de extraño por ponerle algo que no fuese ni negativo, ni positivo, Es complicado ponerle atributo, ¿no? Porque es un tiempo de confinamiento, es un tiempo donde no podemos ver a las personas queridas, es un tiempo donde estamos muy sometidos a la presión de no poder tener esos contactos, ¿no? Y por otro lado son tiempos también que podemos aprovechar para reflexionar, para revivir, ¿no? Y por lo tanto también salen cosas muy bonitas durante este confinamiento, ¿no? ¿De acuerdo? El título, entrando un poco en la sesión. El título voy a compartirlo para que tenga un poco de fondo y no tengan que aguantarme tanto a mí. Ay, no tengo la función habilitada. A ver, habilitar. Sí, exacto. Bueno. Ya en ese momento se habilita ya. Pues el título es Queremos sonreír, entonces voy a provocar un pequeño juego, que es que alguien descubra por qué este título. ¿Por qué este título? No de la conferencia, sino del proyecto que les voy a hablar. Hoy voy a hablar de un proyecto que se llama Queremos sonreír, ¿no? Pero que inicialmente no se llamaba Queremos sonreír. El nombre varió en un momento dado. Y por lo tanto, hoy, con lo que voy a explicar en esta primera parte, van a tener muchas pistas para poder adivinar, ¿no? Adivinar a quién, por qué este proyecto pasó de llamarse Travesías, pasó a llamarse Queremos sonreír. Se llamaba Travesías. Pero primero les cuento una pequeña historia.
una pequeña historia. Ahora puedo compartir, un segundo. Queremos sonreír, activar la cultura local. La historia contada muy rápida de este proyecto, el embrión de este proyecto, sería hace muchos años en Brasil, trabajando con colectivos de Brasil, con gente de Brasil, se inventaron un proyecto que se llamaba Crea Futuros. Allí en el proyecto Crea Futuros, lo único que teníamos, por resumirlo muy rápido, había dos tesis, ¿no? Una primera tesis era que queríamos saber cómo sería el futuro de los museos, el futuro de la danza, el futuro del teatro, el futuro, ¿no? Y la segunda tesis era algo que defendíamos un conjunto de gente en ese momento y que era una realidad, ¿no? Que las imágenes que teníamos de futuro cuando la gente de mi generación éramos más jóvenes o éramos niños, eran visiones del futuro en positivo, ¿no? Y por lo tanto esas visiones en futuro en positivo han dado el desarrollo que estamos teniendo en estos momentos. Y en cambio, ahora nos encontramos que casi todas las visiones de futuro que tenemos son bastante distópicas, son bastante, ¿no? Y ahí nació una primera idea de este proyecto que se llamaba Crea Futuros, que nos permitió sondear, conocer, conectar con cantidad de proyectos de teatro, de danza, de arte contemporáneo, de museos, de centros culturales, y la pregunta que les hacíamos era tan fácil como ¿cómo será el futuro? Y de allí salió el proyecto Crea Futuros, ¿no? Y ese proyecto dio lugar a mucha complicidad entre muchos colectivos, ¿no? De ese proyecto nace un segundo proyecto que se llama Música para Camaleones, que era un proyecto de emprendeduría cultural, ¿no? Ese proyecto de emprendeduría cultural nace con una vocación clara de querer ayudar a prototipar proyectos, proyectos que fuesen de emprendeduría, ¿de acuerdo? Y ahora, desde hace exactamente 2 años, estamos trabajando con este proyecto que empezó llamándose Travesías, y de hecho lo pueden encontrar si ustedes se conectan a Plataforma C, todo junto, Plataforma C, pueden encontrar acceso gratuito a Travesías, ¿vale? Y pueden verlo, ¿de acuerdo? Pueden sondear, pueden ver, es un proyecto abierto, en abierto, ¿de acuerdo? Todo y que en algunos países se hace con otras dinámicas, con otras funcionalidades de proyecto, pero es un proyecto que está en abierto, durante la pandemia lo hemos abierto, ¿de acuerdo? Y ese proyecto Travesías dio lugar a este otro proyecto que es el mismo, pero con un título distinto, que se llama Queremos Sonreír. Para explicar lo que es Queremos Sonreír, les cuento una historia, una pequeña historia. Y la historia de este libro, porque de hecho estamos hablando de un libro, nace nada más y nada menos que con este vídeo, este montaje que hemos hecho aquí, ¿de acuerdo? Que se llama I Love It, ¿no? I Am Love It. Este comentario, es la historia, que les voy a contar, pasa en el McDonald's de Marsella, en un McDonald's de Marsella. En el barrio de San Barthélemy, ¿de acuerdo? En el barrio de San Barthélemy nos encontramos que de repente empieza a haber unas manifestaciones de los vecinos para que no se cerrase un McDonald's. Esto nos llama la atención y empezamos a investigar qué pasaba en estos McDonald's. La historia era bastante simple. El propietario de los McDonald's era un señor que tenía 5 McDonald's en Marsella y que de los 5, 3 iban francamente muy mal y 2, bueno, se sostenían. Pero esas 5 franquicias, él, como había la mayoría que iban mal, él decide cerrarlas, las 5. Entonces, de repente, una de ellas, la del barrio de San Barthélemy, estamos hablando de un barrio de la periferia de Marsella, ¿no? Comienza a responder la gente del barrio con manifestaciones, con fiestas, con apoyo, con solidaridad, no solamente para los trabajadores, aquí pueden ver ustedes en la pantalla uno de los trabajadores, de hecho el protagonista de esta historia es este que tienen ustedes aquí, Kamel Ghemari, ¿de acuerdo? Kamel Ghemari era el responsable de ese McDonald's y se encuentra que cuando él empieza a decir, oye, este McDonald's es sostenible, de aquí trabajamos un conjunto de gente, todo el barrio se le vuelca.
Bueno, empiezan una lucha bastante dura, bastante reivindicativa, digamos que además con manifestaciones con un fuerte componente de violencia, ¿de acuerdo? Y en algún momento incluso con amenaza de, bueno, amenaza no, llega a tirarse gasolina encima, este señor llega a tirarse gasolina encima y con una torcha están allí a punto de quemar o de morir inmolado, quemado a lo bonzo este señor. Bueno, finalmente, la historia de los McDonald's no había nada más que motivos económicos. Lo digo porque si leen la historia verán que también en medio se mezclan que el McDonald's de San Barthélemy querían abrir un lugar de comida halal, ¿no? Pero eso no tenía nada que ver, ¿de acuerdo? Bueno, finalmente logran que el McDonald's no se cierre. Y entonces es cuando viene la pregunta que a nosotros nos ha cambiado la forma de orientar muchos de nuestros proyectos en este año y medio que llevamos desde que conocimos la historia de Kamel Gamari, ¿no? Resulta que cuando el McDonald's se salva, le preguntan a la gente del barrio por qué se manifestaba. ¿Por qué se manifestaban para que no cerrase ese McDonald's? La respuesta fue clara. Nos manifestamos porque ese lugar, ese McDonald's, es el único y el último centro social que nos queda en el barrio. Claro, que fuese el último centro social, el único centro social que les quedaba en ese barrio, significaba que en ese lugar podían ver los partidos. En ese lugar se encontraban los grupos. En ese lugar no estaba permitido trapichear con nada. En ese lugar, los que salían de la cárcel podían entrar a horas a trabajar y les contrataban. A ese lugar hacía una verdadera función social. Y la pregunta que nosotros nos hicimos para poder crear este proyecto, ya os digo que en el fondo eran travesías, estábamos haciendo travesías. Y ahora les explicaré lo que es travesías, ahora lo verán, pero en el fondo resulta que la pregunta que nos hicimos es una pregunta tan sencilla de enunciar, pero tan complicada de responder como la siguiente. Si ahora algún proyecto de los que yo he colaborado, en los que estoy trabajando, en los que estoy conceptualizando o gestionando o trabajando con las comunidades, ¿no? Cierra, la gente llegaría, ya no digo a inmolarse, Dios lo quiera, ¿vale? Sino ya digo en el sentido de ser capaces de poder plantear, ¿no? Manifestaciones y reivindicar el no al cierre de ese teatro, no al cierre de ese cine, no al cierre de ese centro cultural, ¿no? Y esto nos ha hecho replantear muchas de las cosas de cómo trabajar en la comunidad, de cómo... Y el proyecto Travesías tenía que ver con esto. Porque el proyecto Travesías, ¿qué es? El proyecto Travesías es un conjunto de capas que ustedes pueden encontrar o que son necesarias para activar un proyecto local. De hecho, son 10 capas. Queremos habitar, queremos volver, queremos convivir, queremos hacer, queremos conversar, queremos aprender, queremos compartir, queremos decidir, queremos transformar. Son las 10 capas que creemos que debe reflexionar un proyecto para poder trabajar en lo que sería el territorio local. Estas capas, que las he dicho así muy rápidas, es porque ahora aquí las podemos ver de forma mucho más clara, ¿de acuerdo? Nos juntamos 10 colectivos más Transit, donde yo estoy trabajando, y con estos 10 colectivos lo que decidimos era tirar adelante las 10 capas que debería tener un proyecto cultural. Una primera, queremos habitar. Queremos habitar, lo hicimos con la gente de Vivero de Iniciativas Ciudadanas, un colectivo que trabaja en Madrid, ¿no? Para hablar de ciudadanía, de cultura abierta y entender que cuando hablamos de cultura abierta todo tiene que estar con una clara transparencia, todo tiene que estar en código abierto, ¿de acuerdo? Uno. Vivero de Iniciativas Ciudadanas además es muy interesante porque lo que está repensando es el espacio colectivo a partir de trabajar con la comunidad. El barrio,
la ciudad, los equipamientos, los parques. Segundo, queremos volver lo rural. Lo rural es el gran abandonado de la gestión cultural. Nos encontramos que hay que generar espacios nuevos de relaciones y allí qué mejor que trabajar con la gente de Colectivo Lento. Todos si tuitean, si buscan en Google Colectivo Lento, Vivero en Iniciativas Ciudadanas, los encontrarán a todos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto estamos allí con un conjunto de gente repensando lo rural, en el sentido de esa capacidad de volver, ¿no?, a entender procesos culturales que además muchos de ellos aseguran nuestra diversidad cultural. Es decir, si no hay diversidad cultural, no hay futuro de la cultura. Si todo se homogeneiza, no. Y en lo rural hay muchos de estos elementos. El tercero, cómo convivir. El tercero es, nos encontramos en la capacidad de cómo convivir. Y por lo tanto, convivir quiere decir revisar lo público y lo común, revisar el procomún. Es decir, volver a repensar las relaciones entre lo público y lo común. Lo público y lo común, lo demás, lo hacemos expresamente, porque el hecho de que algo sea público no tiene por qué ser común. Reivindicamos lo común y aquí lo hacemos con los amigos de Paisaje Transversal, un colectivo de arquitectos que están trabajando las nuevas formas de entender el procomún. El tercero, la participación. ¿Qué pasa? ¿Estamos preparados para participar? Mi proyecto, cuando yo lo estoy planteando, la participación es un elemento clave, pero nos encontramos en muchos casos que promovemos la participación, promovemos un proceso participativo y la participación, valga la redundancia, es mínima, se conectan 5 o 6 personas, con lo cual la idoneidad de esa decisión es muy, muy, muy baja, ¿no? Quinto, la mediación. La mediación entendida como revolver a conversar. Mediación que puede ser tanto entre diferentes colectivos de ciudadanía, diferentes grupos de ciudadanos. Mediación que puede ser de poder articular esas conversaciones delante de un cuadro, poder articular esas conversaciones delante de una obra de teatro y buscar esas mediaciones para acercar arte a públicos, para acercar públicos a comunidades, para acercar comunidades a otros eventos y a partir de aquí poder mediar los proyectos, ¿no? Tenemos estas 5 primeras capas, espacio colectivo, nuevas relaciones de procesos, revisar lo público y lo común, participar, hacer proyectos de mediación y eso lo complementamos con 5 más, ¿no? Que tendríamos, que sería, por un lado, el binomio importante de cultura y educación. Entender la cultura y educación como un binomio que nos ayuda a poder empoderar muchos proyectos. Ya no se trata de una visita al museo, sino que se trata de que el ADN cultural, ¿no?, se ponga, se interiorice y que los artistas trabajen en las escuelas y que sean procesos de participación por parte también de la educación, y aquí yo creo que hay muchas experiencias que se pueden. Y ahí estamos con la gente de pedagogías invisibles. Por otro lado, compartir la parte compartir para poder comunicar lo que estamos haciendo ahora con ustedes, ¿no?, de podernos, a partir de Facebook, a partir de Zoom, ¿no?, poder emitir este contenido, ¿no? Por tanto, con la gente de Cyberpractice, lo que hemos hecho es darle a nuestro proyecto también toda la parte de capa digital, ¿no? Tenemos este octavo. El noveno sería el vínculo entre cultura y juventud. Juventud entendido como, el otro día le preguntaban a un pensador, dice, oye, quiero saber cómo será el mundo, y le preguntaba, pregúntale a cualquier joven mujer, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, está bien la frase, muy bien encontrada, me encanta esa frase, pero es verdad, el futuro es de los jóvenes y por lo tanto allí hay que ver qué decisiones y qué decide esta gente sobre el futuro que ellos van a poder vivir, transformar, etc., ¿no? Y por último sería todo esto cómo lo medimos, el impacto social de la cultura, ¿no? Entonces, entendido por el impacto social de la cultura, ver que durante mucho tiempo hemos argumentado que la cultura nos ayudaba como motor de desarrollo económico. Pero está claro que en estos momentos donde ahora estamos confinadísimos, ¿no?, la cultura nos aporta muchos más elementos que no solamente el desarrollo económico. Nos aporta
elementos que hacen que se tengan que medir y, por tanto, todo lo que sería medir el impacto social. Estos 10 elementos nos hacen entender que un elemento muy reivindicativo, ¿no? Decir, oye, cuando queremos compartir y queremos compartir ya, ¿qué queremos? Queremos volver y queremos volver ya, queremos explorar y queremos explorar ya, ¿de acuerdo? Y todo esto lo hacemos con este proyecto, ¿no? Que es, yo tengo un proyecto, cualquier persona que está en cualquier territorio del mundo tiene un proyecto, ¿no? Y lo que quiere es ponerse en cuestión su proyecto a partir de estas 10 capas, que son 10 módulos de formación que él puede, pues, ver, usar, cambiar y reflexionar su proyecto con estas 10 capas, pero siempre pensando en la cultura local. Siempre. Por tanto, el proyecto Queremos Sonreír es un espacio que es un ágora, ¿no? Es un espacio que de una u otra forma estamos. Pero todo esto se podría resumir con algún elemento, lo digo porque estoy calculando el tiempo y voy bien, de momento llevo 23, 24 minutos, ¿no? Vamos bien, ¿no, Sergio? ¿De acuerdo? Entonces, todos estos elementos nos llevan a que este proyecto, que ha visto la luz en un libro en estos momentos, ¿de acuerdo? Nos encontramos también que cayó el nombre de Travesías y subió el nombre de Queremos Sonreír. Eso es lo que les he dejado yo como enigma para ver quién lo contesta, ¿de acuerdo? Y hay un elemento que nos ha hecho reflexionar más, que es que nos ha llevado, la reflexión de este libro nos ha llevado a abrir un espacio en Barcelona que se llama Planta 1, que es este espacio que ustedes pueden ver aquí. Planta 1 es un espacio donde queremos básicamente poner en práctica todo lo que estamos diciendo. Este es todo el libro desplegado. Aquí lo pueden ver todo el libro desplegadito, ¿de acuerdo? Aquí lo pueden ver desplegado la cantidad de información que hay, ¿de acuerdo? Y el espacio es un espacio donde hay espacio de residencia, hay espacio de intercambio, hay espacio de compartir. Es un espacio chiquito, estamos hablando de 500 metros cuadrados, está hecho a pulmón, sin ayudas de ningún gobierno, nada, todo con aportación propia nuestra, ¿no? ¿Y qué es? Es un lugar donde queremos cultivar afectos. Es decir, es un lugar que está pensado única y exclusivamente para prototipar proyectos, para repensar proyectos, para tener gente en residencia que tenga un proyecto y tenga ganas de pensar y repensar ese proyecto, y ese proyecto que quiera compartir con nosotros y estar allí con nosotros durante 5 meses, y nosotros lo que hacemos es colaborar, cooperar, compartir, o sea, estar cooperando continuamente con ese proyecto, y es un lugar donde se cultivarán estos afectos, ¿no? Y por lo tanto, este proyecto, este espacio, un espacio muy informal, un espacio para pensar, un espacio para repensar la acción comunitaria, para pensar los proyectos que tenemos, para repensar lo que estamos haciendo continuamente en nuestro día, aquí pueden ver el libro, ¿vale? Pues nos encontramos que en este espacio se basa en unas lógicas, una serie de lógicas. Voy a citar 4 o 5 de estas lógicas. La primera es un espacio de democratización cultural. Por lo tanto, es un espacio abierto, un espacio donde puede acceder todo el mundo. Por lo tanto, cualquier persona que quiera acceder virtualmente o quiera acceder físicamente, ahora físicamente es más complicado, pero de hecho lo inauguramos en diciembre esto, por lo tal no lo hemos podido ni estrenar, porque yo llevo 108 días ya en confinamiento. Mañana voy a ir por primera vez, por primera vez, otra vez después de la pandemia voy a escapar un primer día ya que se puede salir aquí, ya podemos salir, voy a ir. Pero este espacio es un espacio de democratización, por lo tanto, entendemos que es de acceso libre y está dispuesto a confabularse, a establecer complicidades, a dejar... Entonces, si alguien quiere hacer una exposición, es un espacio que está abierto para hacer una exposición, siempre y cuando esa exposición no sea una exposición de, mira, he hecho esta obra y la quiero exponer. No, tiene que ser una exposición donde diga, mira, yo he hecho esta pieza y me gustaría ver la reacción del público. O yo, mira, he hecho esta pieza y no sé si exponerla así o asá, lo quiero probar. O mira, he hecho este proceso y ahora quiero que el público opine. Es decir, tiene que ser no un espacio de exhibición, sino que es un espacio de exhibición para prototipar
la forma que quieren exponer finalmente, ¿no? Tiene que haber pues, un espacio también que tenemos fantástico de comida, ¿no? De donde poder comer, donde poder cocinar, donde poder compartir, ¿no? Se comparten muchas más cosas al lado de un café y al lado de una buena comida que no en cientos de seminarios que damos en la universidad, ¿de acuerdo? Por otro lado, segunda idea, segunda lógica de este proyecto, ¿no? La segunda lógica de este proyecto sería la lógica de la democracia cultural. Es un espacio donde los procesos son participativos. Cualquier persona que viene allí con un proyecto, el proyecto es suyo y de su comunidad, y donde nosotros lo único que hacemos es actuar como catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Alguien que ha estudiado un poquitín química no sabe. Un catalizador es algo que lo que provoca es una reacción química, pero cuando acaba esa reacción química, te encuentras que hay dos elementos. Una, un nuevo producto, la reacción química genera un producto nuevo, y el catalizador continúa igual, se aparta. Solo provoca la reacción. Por lo tanto, somos catalizadores a partir de la democracia cultural. Tercera idea, evidentemente, buscamos lo que sería la identidad cultural. Es decir, queremos que los proyectos que vengan sean con un refuerzo identitario importante. Yo me acuerdo un año que estuve trabajando, se lo contaba Sergio el otro día, en Oaxaca, estuve trabajando con colectivos de mujeres artesanas, que estuvimos trabajando todo de temas de emprendeduría, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de un colectivo de artistas de Oaxaca que daría, de verdad, si alguien los conoce y me puede volver a conectar con ellos, es fantástico. Hacían juegos de pequeños de madera para jugar los niños pequeñitos que se comercializaban, ¿no? Y que después este colectivo eran artistas, eso lo cedía a mujeres que los construían, pero el copyright, la propiedad intelectual finalmente era de la gente que estaba trabajando, no era de los artistas, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando hablamos de refuerzo identitario nos referimos a esto, ¿no? A quererse las cosas de tu casa, de tu barrio, de tu distrito, de tu país, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es un elemento interesante. Por lo tanto, primera lógica, democratización, segunda, democracia, tercera, el refuerzo identitario. Cuarta, la búsqueda de la excelencia. Es decir, el hecho de que sean procesos participativos no quiere decir que no sean procesos, mira, ahora quedan 10 minutos, dice, que sean procesos que no busquen la excelencia. Dicho de otra manera, supongamos, si yo tengo un proyecto de una escuela de música, ¿de acuerdo? Y de repente un sitio donde enseñamos música, uno, democratización cultural, querré que haya mucha gente que pueda acceder, democracia cultural, que los alumnos y los papás participen en la gestión, refuerzo identitario, tocaremos aquella música que hay que aprender método Suzuki 3 y método Suzuki 2, pero al mismo tiempo también tocaremos aquella música de nuestro territorio porque nos la sentimos nuestra. Y la búsqueda de excelencia, que fantástico, ¿no? Que de repente uno de esos alumnos, una alumna, de repente estará tocando en una orquesta en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. No buscamos que todo el mundo, que se cumplan los 4 a la vez, pero estos elementos, estas lógicas nos dan una forma de entender la cultura, ¿no? Y el quinto elemento sería un valor más de diversión. Me parece que es bueno reivindicar, y de ahí también una parte del queremos sonreír, aunque no es la respuesta que estamos buscando, ¿de acuerdo? El hecho de pasárnoslo bien. Es decir, puede haber aspectos absolutamente lúdicos en mucho de lo que nos encontramos desde el punto de vista cultural, ¿de acuerdo? Y por tanto, estamos aquí viendo, más o menos, lo que serían unos elementos que tienen que ver con un proyecto que se llama Travesías, que lo pueden encontrar en Plataforma C. 2, un proyecto de libro que se llama Queremos sonreír, ¿de acuerdo? 3, ese proyecto de libro ayuda a poder ver las diferentes capas que tengo que revisar de mi proyecto para poder hacer un proyecto mucho más anclado en lo que sería el tejido local donde yo estoy trabajando, ¿de acuerdo? 4, presentarles Planta 1, que es el proyecto que en diciembre empezamos, y es un proyecto donde habrá un espacio de exhibición, con ese matiz que les decía, un espacio de
de residencia para proyectos culturales, un espacio de compartir, un espacio de poder compartir diferentes eventos y diferentes elementos. Todo esto. Por tanto, estos tres elementos, travesías, queremos sonreír y planta 1, en el fondo todos están fundidos y los pueden usar plataforma C completamente en abierto. El libro pueden acceder a algunos capítulos, pero tiene el material muy parecido también en plataforma C, ¿de acuerdo? Y después también planta 1. Pero todos estos tres proyectos, ¿qué tienen en común? Tienen en común, y ahora vuelvo al principio de la historia. Cuando le preguntaban al señor del McDonald's por qué la gente se manifestaba, y el tipo emocionado decía no lo sé, y cuando le preguntaban a la ciudadanía por qué os habéis manifestado, decían porque era el único y el último centro social. ¿Por qué? Porque nosotros, tanto con travesías, tanto con Queremos sonreír, tanto con Planta 1, tanto en este seminario que estamos, etcétera, 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 lo que pretendemos siempre con nuestra acción cultural es esa capacidad de que lo que veamos en ese momento, lo que experimentemos, esa obra de teatro, esa exposición, ese museo, ese centro cultural, esa actividad cultural, ese festival, esa interpretación musical, sea trascendente. Es decir, trascendente en el sentido de que a mí me supuso un antes y después. Yo lo comentaba y con esto acabo y prometo que yo no sabía además el día que me conecté que Sergio vivía en Oaxaca, ¿de acuerdo? Y te lo comenté, ¿no? Te lo comenté y aprovecho para esto, ¿no? Y lo siento porque sé que hay gente conectada en muchos lugares del mundo, ¿no? Pero hay lugares donde a ti te pasan cosas que para ti son trascendentes. A mí me pasó, yo llegué, iba muy atareado, tal, me voy a trabajar a Oaxaca y cuando llego a Oaxaca me encuentro de que tuve la suerte de que me pusieron el trabajo que era, trabajaba el lunes por la tarde, el martes por la mañana, miércoles por la tarde y me quedaba libre, ¿no? Pues Oaxaca, yo dibujo muy mal, soy un pésimo dibujante. Pero la paz de Oaxaca, es decir, la tranquilidad de Oaxaca, el poder estar sentado tranquilamente tomando un café durante toda la mañana sin hacer nada, ya no te digo ir al mercado, todo lo que me dijisteis lo hice, también lo hice, pero lo que fue trascendente para mí es que yo tengo dibujos de Oaxaca, ¿por qué? Porque para mí esa ciudad me acogió de una manera que si me llegas a decir a mí, Ángel, ¿tú dibujas? No, no dibujo. Y me acuerdo, y además lo hacía con todas las ayudas posibles. Hacía la foto, con la foto entonces tenía la imagen en el móvil, entonces me ayudaba a dibujar, porque, insisto, soy muy malo dibujando, ¿no? ¿De acuerdo? Pero los cuadernos de Oaxaca son algo que guardo con cariño, que hoy no puedo mostrárselos, pero juro que si me lo piden se los mostraré, ¿de acuerdo? Porque los tengo en la oficina que voy mañana. Pero, ¿qué quiere decir? Para mí, Oaxaca en ese momento fue trascendente la forma de acogerme, la forma. Y eso me ha pasado en pocos lugares del mundo, me ha pasado en 10, 12, 15 ciudades del mundo, ¿no? Y una de ellas fue Oaxaca, otra fue Buenos Aires, otra fue Benarés, otro fue Marrakech, otro fue Londres. Es decir, no importa el tamaño, si está en el norte, está en el sur, otra fue Medellín, otra fue Rosario, ¿no? O sea, hay ciudades donde de alguna manera hay algo que las hace trascendentes, ¿no? Y me parece que es muy importante buscar esa trascendencia de nuestros proyectos. Algo que te diga, hay un antes y después de haber estado tomando un café en Oaxaca. Muy bien. Vamos a tener que cortar en unos minutos más. Sí, por eso. Pero nos volvemos a conectar nuevamente. Otra vez una disculpa a todos quienes están conectados, pero Perfecto. les prometemos que lo vamos a remediar este asunto. Creo que esta plática, este espacio, como bien lo decía Ángel, este espacio de reflexión y este tema en que ha expuesto, no solamente es de reflexión, sino es de suma reflexión. Pienso y pues que esto es reactivar todo lo que tú has dicho, es reactivar, innovar la convivencia humana.
que después de este momento, de estos días de confinamiento, hay que hacerlo, ¿no? Buscar esos espacios McDonald's, no precisamente el McDonald's, ¿verdad? Pero sí esos No, espacios, no necesariamente, no. no necesariamente como McDonald's, buscar esos espacios en nuestras comunidades para reinventar, para revivir la convivencia humana que se ha perdido, no solamente por esto que estamos pasando, sino que ya venía, ya traíamos esa crisis. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y me parece muy interesante, y me parece además un elemento que ahora lo podremos discutir, pero que si no es trascendente, si no, no estaremos activando la cultura local. Y si no es local, no. Ya volvieron. ¿Querías decir algo antes de que Sí, no, porque en el intermedio ya tengo quejas. Alexandra, te juro que Panamá también me gustó. Valeria, te juro que también me gustó Buenos Aires. Juan, te prometo que Bruselas me encantó. O sea, perdón, porque además tengo a Alexandra diciendo que estoy ofendidísima. Bueno, todo el mundo, no, es broma, pero quiero que hay momentos, porque si no le contestaría a Alexandra el momento donde ella paseaba por las azoteas de París. Y eso no quiere decir que no haya unas azoteas y unos lugares fantásticos en Panamá, pero ella paseaba por ese lugar. Entonces hay momentos que son especiales, ¿no? Y solo me refería a esto, y por favor, vayan a Oaxaca si no han ido porque es muy bonito, ¿vale? Así es. Muy bien, bueno, pues creo que tenemos preguntas y tenemos saludos, que en este momento vamos a aprovechar los tiempos para hacerlo, ¿no? Bueno, hay saludos desde Houston, Toluca, Madrid, Tepetlahuoxtoc, desde la Ciudad de México. Les manda saludos Isi Montilla, por supuesto. Por supuesto. González de la Rubia desde Barcelona les manda saludos. Desde Zacatecas, también Carlos Lara les manda saludos. Desde Pachuca les manda saludos Carmen Ubaldo. San Luis Potosí les mandan saludos. El Salvador. Ocoyoacac, el Estado de México. Mar de Plata, Argentina. Desde el Centro Cultural Clavijero de Morelia. De Hermosillo, Sonora. De Serena, Chile. De Lima, Perú. De Medellín, Colombia. De Tepic, Nayarit. De Alejandra Zorrilla también les manda saludos. Desde Playa del Carmen. Desde Panamá, José Antonio MacGregor se conecta desde Querétaro. Lima, Perú también les mandan saludos. Y desde Oaxaca, por supuesto, Hein les manda saludos. ¡Wow! La verdad es que muchos de los lugares, reconozco gente detrás de esos lugares, porque en Houston no creo que no tengamos tanta audiencia y por lo tanto ahí está la culpable que te comentaba antes, Erika Tamura, que es también la otra persona de México que está conectada, con lo cual aquí hay lugares por todos amigos y amigas, por todos los lugares. Un placer estar aquí con todos vosotros. Pregunten. Bueno, Valeria Barreiro les comenta: terminas de escuchar a Ángel y te da una inyección de energía para trabajar en tu proyecto. Es una máquina de fabricar optimismo. Bueno, cuando alguien te lo envía que es amiga, ¿vale? Valeria es de las personas que conozco que trabaja mejor un tema que no he tocado, ¿no? Que es la relación entre ciencia y cultura. Ella es química, seguramente incluso es capaz de abroncarme por haber explicado lo del catalizador, que seguro que ella lo explica mucho mejor que yo, ¿no? Pero lo del catalizador era esto, era algo que provoca una reacción, pero cuando acaba aquella reacción, si entra hidrógeno, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, sale agua, ¿no? Pero se puede catalizar poniendo un poco de porcelana, son catalizadores, ¿no? Esos catalizadores quedan igual. Pues esto que he explicado yo tan rápido y tan mal, Valeria lo explicaría mucho mejor. Bueno, hay un comentario, una pregunta de Sisi Montilla que también se repite o es como la de Carmen Ubaldo. Les voy a leer las dos. Ángel, me imagino, Sisi Montilla dice: Ángel, me imagino que todos estarán preguntando cómo se sostienen estos proyectos, cómo sostienen ustedes este espacio y cómo es la participación de los asesores o coordinadores o líderes de este espacio. Y Carmen Ubaldo dice: muchas felicidades por el proyecto. ¿Cómo trascender y sobrevivir con este proyecto? Totalmente de acuerdo, porque además, fijaros, primero una lectura importante, muy importante, ¿no? Que es, para mí, uno de los libros que recomiendo es la lectura de
la edición sin editores de André Schifrin, ¿vale? Es un libro que lo pueden encontrar, lo buscan, lo encontrarán seguros, un libro ya tiene unos años. André nos dejó hará 3 años aproximadamente, donde André decía un elemento que para mí me cambió la forma de entender los proyectos. Es decir, donde yo trabajo, dicho en modo videoconferencia, porque es difícil, cuando digo modo videoconferencia es en muy poco tiempo, resulta que no hacemos lo que nos gusta, hacemos lo que nos pide la comunidad, lo que nos pide. Por lo tanto, nosotros no somos un colectivo donde tengamos un proyecto que queremos sonreír, sería la excepción, Planta 1 sería la excepción, pero en verdad estamos coordinando, colaborando, moviendo unos 140 proyectos en paralelo este año. Estos 140 proyectos los tenemos con diferentes territorios, con diferentes modalidades de financiación. Es decir, pero la financiación viene básicamente de 2 grandes grupos. Del sector público, es decir, una financiación viene del sector público, pero no como subvención, sino como licitaciones, y por tanto ahí hay un papel importante. Y después el otro en modo también de licitaciones, pero del sector privado, porque hay muchas grandes fundaciones que también hacen esas licitaciones. Y por lo tanto, esos elementos, unidos a la idea que nos dio Schifrin, ¿no? De decir, oye, no busques hacer tu proyecto, ¿no? Sino intenta, nosotros somos especialistas en prototipar, especialistas en conceptualizar, especialistas en diseñar, pero el proyecto generalmente es un proyecto que nos viene porque hay una persona de un territorio que quiere trabajar y trabajar de una determinada manera. Lo de la trascendencia, ponía el ejemplo de Oaxaca para intentar aterrizarlo, para intentar darle vías o hacerlo aterrizar. Contaba el otro día el mismo ejemplo también de la trascendencia, la primera vez que yo viajo a Buenos Aires, ¿no? Cuando voy a Buenos Aires la primera vez, es muy curioso porque yo voy con un proyecto que no acababa de funcionar, allí la cosa estaba complicada y estuve muy solo en Buenos Aires. Muy solo, sin internet. Sí, chicos, internet es algo reciente, ¿vale? Por muy viejo que yo sea, juro que antes no había internet. Sin teléfono móvil, sí, chicos, no había teléfono móvil, ¿de acuerdo? Sin computadora, había computadoras, pero las portátiles eran inaccesibles, ¿vale? Y por tanto me quedé en Buenos Aires colgado 40 días y de repente un día voy a ver la lección de anatomía, una obra de teatro. Y esa obra de teatro hace que yo decida ir pasando del sector educativo al sector cultural. Bueno, pues eso es lo que llamo trascender, ¿no? Y por lo tanto, 2 elementos. Nos financiamos. ¿Por qué? Porque hay esa capacidad de poder generar proyectos. Porque reivindico el papel de lo público en la cultura. Reivindico el papel de lo público en la cultura. Y sobre todo si es local. A ver. Sí, daría para más, el tema. Sí, sí. Bueno, les mandan saludos desde Pachuca Hidalgo, desde Guayaquil y desde Brasil. Hay varias personas que comentan que estaban vacilando, dice Alexandra, estaba vacilando con lo de Oaxaca, creo. Y también Erika, Raquel solo dice, también tengo esa pregunta, los proyectos locales tienen otras construcciones y se sostienen de diversas formas. Sí. Estoy esperando. Sí, es importante esto que dices porque así ahondo, mientras buscas una pregunta, ahondo un poco más en la respuesta anterior con esto que acaba de decir. Es decir, fijaros, durante un tiempo estábamos como las políticas culturales muy, muy, muy preocupadas y ahora incluso queda esa tendencia con la economía naranja de vamos a buscar proyectos de emprendeduría cultural que supongan una sostenibilidad y yo creo que eso es una parte, es una lógica de la cultura. Yo antes he dicho 5 lógicas: democratización, democracia, refuerzo identitario, la búsqueda de la excelencia y el gozo, el pasarlo bien, ¿de acuerdo? Y podría ser un 6º, el desarrollo económico, por supuesto, y podría añadir 3, 4 más sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y el desarrollo económico la podría añadir. Pero es una característica. Cuando me parece que el valor de la cultura es activar esos proyectos que fomentan la cohesión social. Y entonces esos proyectos que fomentan la cohesión social, realmente hay que hacerlo a partir de un elemento que es
la capacidad de poder crear red, la capacidad de poder crear estructura. Y eso se puede hacer, de una forma absolutamente aleatoria, con una subvención puntual, no, o la otra es con una capacidad de poder incidir en el territorio. Más preposiciones. Preguntaron, bueno, les mandan saludos de Jumbo Valle del Cauca, Colombia, y preguntaron nuevamente por el nombre del libro y El sí. nombre del libro queremos, el que he citado, La edición sin editores, de André Schifrin. Sí, y Alejandra, no puedo pronunciar su apellido, Alejandra. Bueno, Alejandra 3 vocales, porque es muy difícil el apellido, ¿eh? Sí, ya compartió ahí en el chat el link para poder adquirir el libro, que es En Casa del Libro, libro de edición sin editores. Y ahí pueden, exacto, ese libro está allí. Exacto, bien. Dice Pablo Fernández, dice, ¿proyectos culturales de otros países pueden participar en Planta 1? Pues si es Pablo Fernández de Tabasco, porque yo creo que este es de Tabasco, pero puede, claro, llamándose Fernández igual no, ¿eh? Pero si es Pablo, os cuento, sí, pueden participar y queremos, de hecho, que participen más gente de otros países. Tenemos una clara vocación de otros países y una clara vocación latinoamericana, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, Pablo, si no es este el que está preguntando, Pablo es el primer residente, que además es mexicano, Pablo Fernández, es un tabasqueño que está haciendo la tesis doctoral sobre el retorno social de la cultura. Y por lo tanto va a estar residente en Planta 1, ¿de acuerdo? Y en ese proyecto de residencia con el compañero mexicano, lo que vamos a hacer es esa capacidad de poder ver, de poder trabajar, de poder ayudar. Que él tiene derecho a estar free todo con nosotros trabajando allí, y a cambio tiene un paquete de 50 horas para poder trabajar con la gente que estamos allí, y si necesita ayuda en temas de diseño, le ayudamos. Si necesita ayuda en temas de reflexión más conceptual, le ayudamos. Si necesita temas de economía, le ayudamos. Depende, porque estamos allí un conjunto de equipos. Por ejemplo, con el tema de Pablo, pues sobre todo la división de consultoría nuestra, pues estamos trabajando con él el repensar más que la tesis doctoral que está haciendo él nos está ayudando mucho también para repensar como una matriz, para poder hacer una matriz básica que ayude a cualquier persona que tenga un proyecto a poder tener algunos elementos para poder encontrar el retorno social de ese proyecto, para poder valorar, para poder aquilatar eso. Y eso lo estamos haciendo con Pablo Fernández, ¿de acuerdo? Que es una gran persona de Tabasco. Hay un saludo de Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito de San Luis Potosí, México. Y también Alexandra dice, veo muy bien el proyecto de Planta 1 en relaciones de gobierno local, pero ¿cómo cree que conversa ese proyecto con la institucionalidad cultural? ¿Cómo conversarían los ministerios de cultura con este tipo de proyectos? Bueno, aquí les esperamos. O sea, es decir, es el único proyecto, lo digo porque eso no lo diría con otros proyectos, pero Planta 1 es un proyecto que quizás es el único que es más atípico nuestro, porque es la ilusión. Planta 1 nace por un efecto de carambola, y lo digo así. Planta 1 nace por la gentrificación, es decir, a nosotros nos echan de Barcelona ciudad. ¿Por qué? Porque compran el edificio donde estamos nosotros de alquiler, lo compra un grupo para hacer un hotel, y entonces no podemos continuar allá. Cuando empezamos a ver precio, nos vamos centrifugando del centro de la ciudad y pasamos de estar al lado de la Catedral de Barcelona, nos vamos al Distrito Cultural de Hospitalet, ¿de acuerdo? Que algunos también dicen que ahora nosotros estamos gentrificando ese Distrito Cultural también, sin lugar a duda, porque claro, llegamos también nosotros, ¿de acuerdo? Y allí nos encontramos que el precio metro cuadrado de alquiler, por lo que teníamos en el centro, más o menos tenemos, en vez de tener los 400 metros cuadrados que teníamos allí, tenemos 1.200. Y por lo tanto hay 600 metros cuadrados que queremos destinar a Planta 1. Y Planta 1 nace con una vocación clara de poder entender ese espacio como un espacio de prototipado, un espacio que funciona con un presupuesto casi cero, en el sentido de que lo que estamos haciendo solo es dar un espacio para que la gente venga y se esté.
Distinto es que hay diferentes, por ejemplo, este espacio se tenía que inaugurar el 7 de julio con 180 canadienses que venían para hacer un taller allá. Bueno, entonces hay ese espacio, allí se prototipa, se hacen convenios, se está haciendo ahora, revisando la posibilidad de hacer un convenio también con Chile, ¿de acuerdo? De poder tener 2 o 3 personas de Chile siempre trabajando allí, ¿no? ¿De acuerdo? Pero lo que queremos no es plata para nuestro proyecto, sino lo que queremos es que den plata para enviar a la gente. ¿Me explico? Es decir, Planta 1 no busca la plata de esa institucionalidad, sino que Planta 1 lo que busca es que de repente haya alguien que le paguen el ticket de avión para poder estar con nosotros y que nosotros lo que hacemos es entonces le acogemos en nuestro espacio, tiene un espacio para trabajar, tiene un espacio para compartir y ese es un poco la forma de trabajar de Planta 1. Ok, Michelle Antunes le manda un abrazo desde Brasil para Ángel, mi orientador querido del máster de la UB. Sí. Un abrazo muy grande, Michelle. Aquí. No te hacía en Brasil, pero bueno, bien. Ahora, perfecto. Espero que estéis bien en Brasil, todos, en toda América Latina estéis bien. Un abrazo muy, muy grande. José Antonio MacGregor, ¿cómo repensar el concepto de comunidad en estos tiempos de pandemia? Mira, pues primer elemento, yo creo que el pensar en una capacidad que tenemos que es la siguiente. Cuando me preguntan, oye, ¿qué has aprendido de la pandemia? Yo creo que hay 2 palabras que me pesan muchísimo. Una es experiencia, es decir, esta pandemia es una experiencia de revisión de formas de trabajar, de revisión de modelos, de revisión... Es decir, siempre que ha habido una crisis económica, nos hemos replanteado, aquí no, aquí hay una crisis que es económica, es sanitaria, y por lo tanto la experiencia es muy importante. Y la segunda, solo se están aguantando aquellos proyectos donde hay confianza. Y por tanto, sea digital, sea no digital, Mac, sea en Querétaro, donde vives tú, Mac, sea en Barcelona, sea en medio del mundo, sea en red, sea con proyectos multipaíses, la confianza es el elemento más importante. Y por tanto, si no renovamos esa capacidad de confiar que tenemos en una comunidad donde hay lazos de confianza que hacen que se vinculen las emociones, pero al mismo tiempo se vinculen los contratos y que al mismo tiempo se vinculen los conceptos, economía, emoción, estos 3 elementos y todo bien amarrado por la confianza. Tengo otra que ahora se los digo. Es que se me cerró mi pantalla, perdón. Dice Cici Montilla, ¿Planta 1 sustituye a Transit? No, no. En Transit trabajamos, en Planta 1 hacemos lo que queremos. ¿Vale? ¿Vale? O sea, en plan, y es así, Estamos, además es que prometo que la génesis de Planta 1 fue absolutamente casual, no la buscábamos, ¿no? Y esa serendipia estamos felices, ¿no? Porque Planta 1 es un espacio donde podemos hacer lo que nos dé la gana. En Transit no, en Transit estamos trabajando 500 personas, estamos trabajando en 140 proyectos, es un proyecto donde ahora, en medio de la pandemia, como se puede imaginar, ha sido bien complicado. Gracias a Dios no hemos lamentado ninguna pérdida de compañeros nuestros, pero sí hemos tenido que reubicar todos los proyectos. O sea, digamos que allí la experiencia es mucho más verdadera en ese sentido, ¿no? Y en cambio, no, Planta 1 no. Y de hecho, Planta 1, si se fijan, además, somos así, que Planta 1 no tiene página web. Por lo tanto, sí, lo único que pueden encontrar es que sigan Planta 1 por Instagram y sigan el hashtag Planta 1 y se irán enterando de lo que va haciendo Planta 1. ¿Por Instagram? Por Instagram. Planta 1. Sí. Ok, hasta ahorita estas son las preguntas. Bueno, Cici Montilla dice, la confianza y el afecto también, ¿no te parece, Ángel? Sí, pero es que en el fondo el afecto, lo he dicho antes, la emoción, ¿no? Que el afectarse es esa emoción. Sin emoción no hay cambio, sí. Es decir, si el otro día, además, yo estaba hablando de gente que había venido a vernos a Transit y me dejé a Cisi, ¿no?
y por lo tanto me sabe tan mal habérmela dejado. ¿Por qué? Porque ella me dijo, oye, que yo también estuve en Transit, ¿no? Y sí, es cierto, tiene toda la razón del mundo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ese vínculo que hay en determinado con la gente, que la memoria nos puede fallar, pero el vínculo existe, ¿no? Y el hecho de que Cisi esté en Querétaro y que en Querétaro también esté Miguel Ángel y Miguel Ángel sea alumno mío y a partir de aquí Miguel Ángel esté trabajando con colectivos de gente ciega en Querétaro y que hagan un proyecto de gente con discapacidades y que nosotros aquí estemos haciendo proyectos interseccionales, hace que en un determinado momento yo piense, ostras, ¿qué pensaría Miguel Ángel o qué pensaría Mac o qué pensaría? Y estamos juntando dos mundos, Querétaro y Barcelona, que yo, Querétaro, no he estado nunca, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque hay afecto. Y por lo tanto, fíjense que yo digo, Planta 1 es un lugar donde lo que queremos básicamente es cultivar afectos. Pues qué importante, Ángel, esto, porque has tocado uno de los temas del ser humano, una de las formas del ser humano más abandonada, que es la confianza, ¿no? Sí. O sea, cómo hemos perdido confianza, no solamente en lo que nos rodea, sino hasta en nosotros mismos, ¿no? Y creo que después de esta pandemia, después de este confinamiento, no, que la pandemia va a seguir, pero de este confinamiento que tenemos, es tan importante la recuperación, la confianza en nosotros mismos, de qué vamos a hacer, de cómo lo vamos a hacer, de cuándo lo vamos a hacer cuando salgamos de este lugar, ¿no? Fíjate, Sergio, hay un elemento, aparte de la confianza, que preguntamos todos cuáles han sido nuestras decisiones, cuáles han sido nuestras, en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y a mí me gusta mucho recordar una frase que me cuesta mucho, porque es un poco alambicada, ¿de acuerdo? Pero que para mí demuestra clarísimamente cómo he vivido esta pandemia. En esta pandemia, quien no ha decidido es que no ha pensado lo suficiente, ¿vale? Y quien no se ha equivocado es que no ha decidido. Claro. Y por lo tanto, eso para mí ha sido estos 109 días lo que me ha acompañado. Es decir, me he sentido muy apoyado por gente de nuestros equipos, estamos trabajando juntos, de la confianza que tengo en Edu, que es el informático, o de la confianza que tengo con gente que lleva el tema de proyectos. Es decir, hemos trabajado con un equipo, pero al final la decisión la tienes que tomar. Y por lo tanto, si has decidido, si te has equivocado, es que no pensaste lo suficiente. Y si te has equivocado, es que has decidido. Y por tanto, esta balanza, interesante, muy interesante. Claro. José Antonio MacGregor dice, falta de confianza, mi querido Ángel, cuando gustes aquí te recibimos en Querétaro, encantados de la vida. Y Sisi dice, coincido con Mac, aquí y en San Luis Potosí, eres bienvenido cuando quieras. Pero antes tiene un compromiso con Oaxaca, ya lo habíamos acordado. Claro, los de Oaxaca están ahora ya asustados, porque ahora imagínate por un momento que me voy a Oaxaca, ¿vale? Y de repente me gusta más ahora Querétaro. Está bien, está bien. Ahí tenemos un conflicto total, ¿no? Y además, los panameños quejándose por otro lado. O sea, este ejemplo no lo voy a usar más porque ya he visto que no puedo usarlo más, ¿vale? No, pero Querétaro te va a gustar porque es bellísimo Querétaro. También San Luis Potosí. De veras, de San Luis Potosí también, qué bárbaro, ¿eh? Sí. Qué hermosos lugares. Pero de veras te van a gustar mucho. Pero tienes el primero compromiso con Oaxaca, así es que ni modo. Se aguantan. Esto no, sin lugar a duda, ¿no? Pero bueno, esto nos puede encontrar. Bueno, queda una pregunta sin respuesta y que no puede contestar Alexandra, no puede contestar, que por ejemplo lo sabe, o no puede contestar Erika, creo que también lo sabe, tal, que es ¿por qué se llama Queremos sonreír el libro? Así es. ¿Alguien se atreve? Sí puede, ¿eh? MacGregor también. Vamos a ver, a ver quién. A ver quién se anima a responder.
¿Quién se anima? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Doy Mientras, 20 es que segundos. como es un poquito más tarde, hacemos la pregunta aquí nosotros y ellos lo reciben después, entonces hay que esperar un poquito y Ah, vale. mientras están escribiendo. Uy, en Vale. Pachuca también te recibimos con gusto. Todo México es bello, te va a encantar, dice Berenice Juárez. Bueno, Carmen Ubaldo es quien dice que en Pachuca también lo reciben con gusto. Y ahorita estamos esperando a que venga la respuesta. El 20 voy a estar con la Fundación Clavijero haciendo otra conexión, otro webinar, el 20 de julio. Ok. En la Fundación, busquen información en la Clavijero, el 20 de julio. Sí. Tenemos gente de Clavijero aquí que ojalá nos puedan compartir la información en el grupo para que la gente se conecte. Seguro, seguro. Dice Erika Tamaura que la respuesta es porque hay que ser felices. Erika, eso en Hermosillo fuimos muy felices, es cierto. En Hermosillo nos lo pasamos muy bien y fue un encuentro brutal el de Hermosillo y nos lo pasamos francamente bien. Pero no. Doy una primera pista. ¿Hay alguna respuesta más o no? ¿No? ¿Cómo? Hay otra respuesta. Todavía no, estamos esperando. Ah, vale. ¿Cuánto queda de tiempo? No me marca aquí todavía, por lo pronto no, vale. Me va a marcar creo que a los 10 minutos antes. A 10 minutos, vale. Doy una pista, piensen en eslóganes publicitarios. Y hasta aquí puedo leer. ¿Eslogan qué, perdón? Publicitarios, en eslóganes. ¿Vale? Ok, dice Efigenia Castro, pero ¿qué lugar no tiene magia? Pregunta. Y Ireri Mújica, perdón. Bravo, Clavijero. Es por lo del que van a tener ahí también una plática. Sí. Hombre, hay lugares, todos los lugares tienen magia. Yo hablaba de trascendencia, es decir, la magia tienen todos, pero trascendencia no. Lo que pasa es que depende mucho de cómo lo vivas. Yo recuerdo también que hay ciudades que la trascendencia es vergüenza, en el sentido de vergüenza propia. Me acuerdo una vez que fui a Holanda, a Ámsterdam. Ámsterdam es una de las ciudades que me gusta muchísimo, y resulta que pasé por la ciudad con un amigo con bicicleta hace muchos años y fuimos argumentando toda la arquitectura de toda la calle, una calle de muchos números, donde decía, mira esta casa, mira la otra, mira la otra, mira la otra. Bueno, cuando llegamos al último momento, decía, y ahora puedes tomar un café, y el café no estaba. Con lo cual nos dimos cuenta que habíamos estado argumentando la arquitectura de 1000 números de una ciudad de Ámsterdam cuando estábamos equivocados de calle. Por lo tanto, también hay recuerdos donde se puede hacer el ridículo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sí. Eso. Ya que he hablado de Ámsterdam, les cito una cosa que estoy leyendo ahora que me gusta mucho, que es la economía de donut, de donuts, ¿vale? O de rosquilla, ¿de acuerdo? Creo que vale la pena, me comprometo a compartirles el vídeo de la economía rosquilla, que es lo que estoy trabajando ahora justamente. Estamos haciendo un modelo de trabajo para poner, digamos, los límites que ponemos a los proyectos, tanto los límites que son ambientales, los límites económicos, como los límites propios del proyecto, digamos, más conceptuales, ¿de acuerdo? Si buscan economía rosquilla o economía donut, Ámsterdam, encontrarán, y si no, les pueden dar mi dirección, me parece que la tienen de Twitter o de Instagram, y la gente que me pregunte, y les envío el link. Le dicen, Virginia dice, si algún día, Virginia Galicia, si algún día quiere conocer El Salvador, a la orden. Salvador el país. Y Polo Almeraya dice, porque la cultura es un pilar fundamental para ser felices. Bien, eso ayudaría, pero me da motivo porque no es la respuesta, ¿vale? Pero tenemos que, es muy importante lo del pilar. Acuérdense, es algo muy conocido, pero en todo caso, que la cultura es el cuarto pilar del desarrollo. Es decir, si mientras explicábamos el desarrollo a partir de 3 pilares, el pilar económico, el pilar social y el pilar medioambiental, es importante entender que el cuarto pilar es el cultural. El cultural. Dicho de otra manera, las sociedades o tienen desarrollo cultural o no tendrán desarrollo.
Es decir, si bien antes explicábamos el desarrollo cultural a partir de esa capacidad que tenían las ciudades de, tenemos bonanza económica, construimos un teatro. No, ahora esto es sin teatros, nunca tendremos bonanza económica. Pero no por un tema de turismo, no confundamos términos, sino por un tema de solo las poblaciones que están más empoderadas culturalmente son las que pueden tirar adelante delante de elementos o delante de momentos como los que estamos viviendo en estos días, ¿no? Bueno, 8 minutos y medio. Pues mira, nos quedan 8 minutos. Va a servir para que primero te demos las gracias de tu participación. Ha sido excelente, de veras, muchísimas gracias. Qué bueno que te has sumado tú a estos diálogos, a este espacio de reflexión precisamente, ¿no? Segundo, para que pues nos digas dónde comprar tus libros, dónde encontrarte, cómo hacerlo, para que todos los que... Y tercero, que ojalá y nos pudieras dejar las diapositivas que has hecho para que nosotros podamos socializarlas con todos los que quieran tenerlas con nosotros, ¿no? Muy bien. Para localizarme a mí, lo más fácil es o en Twitter o en Instagram. Y me pueden localizar con mi nombre, Mestres BCN. B de Barcelona, C de Casa, N de Noruega. BCN. Mestres BCN. Por lo tanto, @Mestres BCN en Twitter, @Mestres BCN en Instagram. Respecto a los libros ahora, como estamos en pandemia, es muy difícil hacer envíos, imposible, y de hecho está complicado, pero lo pueden comprar en cualquiera de las librerías electrónicas. Si pueden, no lo compren en las librerías electrónicas, inténtenlo comprar en librerías, esperen a que abran, las librerías cercanas, la librería de al lado de su casa, y lo piden, y tardará un mes, ¿y qué? Si tarda un mes, pues lo disfrutarán más, ¿de acuerdo? Eso sin lugar a duda. Pero si lo quieren comprar digital, yo les diría que de momento se esperen, porque está en digital, pero estamos revisando la posibilidad de llegar a un acuerdo con el editorial de bajar bastante el precio con motivo del confinamiento. Por tanto, el momento no lo compren, ¿de acuerdo? De momento no lo compren. Y en breve entren, porque creo que podrá bajar a un 50% del precio que está, ya sea en la polémica del libro digital, que es complicada, ¿no? Y que es muy difícil de hacerlo entender a veces a determinados editores, ¿no? Pero está en estos momentos el libro digital, lo pueden encontrar perfectamente. Y por tanto, la vía de contactar conmigo es estas dos vías. El libro les he contestado, y las transparencias, por supuesto, yo se las envío a Sergio, te las envío y las compartís en Facebook o lo que queráis. ¿De acuerdo? A ver, ¿hay una respuesta? Dicen que el concepto mismo de desarrollo, dice José Antonio MacGregor, el concepto mismo de desarrollo es una construcción cultural. Y Raquel Solo dice, porque sonreír esconde una resistencia. Cici Montilla dice, acuérdense del eslogan de McDonald's. ¡Premio para Cici! Muy bien, Cici, muy bien. Sí, él se veía que iba por delante de MacGregor, seguro, aunque vivan juntos en la misma ciudad, sabe más. Muy bien, Cici. Es esto. Cambiamos al principio se tenía que llamar I Love It, ¿no? Que es el eslogan que tenía, pero después nos gustaba mucho el eslogan, nos gustaba el eslogan de McDonald's, nos gusta hacerte sonreír, ¿no? Y por tanto, lo de queremos sonreír, y por lo tanto, ahí ¿qué hemos hecho? Y por ejemplo, les puedo enseñar en la parte central del libro. Vamos bien. En la parte central del libro nos encontramos todas estas fotos que son de usuarias o usuarios de determinados proyectos que nosotros tenemos en marcha en estos momentos, ¿de acuerdo? Y por tanto aquí nos encontramos a Miquel Misé, que es un líder de proyectos trans, ¿de acuerdo? Nos encontramos a Yasin, que es un cantante muy importante. Nos encontramos a usuarios. Este es un chico que trabaja con nosotros en determinados proyectos culturales. Esta es una abuela que ha montado Grandmama's Cookings, una cocina que en vez de hacer catering en plan normal, te hace catering como cocinaban nuestras abuelas y te lo viene. Este es un músico
de Colombia, que está trabajando ahora con la Escuela de Músicos en Barcelona. Este es un becario que tuvimos de Portugal. Esta es una chica que está trabajando con colectivos como Miguel Ángel, colectivos que han perdido la visión. Ella, de hecho, ha tenido una enfermedad degenerativa, está perdiendo la visión. O sea, y todos estos tienen en concepto que estamos sonriendo con los proyectos que estamos haciendo. Y son proyectos de arte, de música, de esto. Y con estas sonrisas son las que buscamos. Y por lo tanto, premio para Fisi, ¿vale? Y evidentemente esa es pero en el fondo es lo mismo que el Travesías, ¿vale? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Ángel. Antes de despedirnos, yo nada más quisiera compartir con quienes están conectados con nosotros que ya habíamos hablado la vez pasada de un diplomado que se va a realizar por vía de redes también, y bueno, pues ya tenemos aquí unos datos más exactos. Es el Diplomado en Gestión Cultural y Comunitaria para la Innovación. Les vamos a subir en la página todos los datos necesarios, como es dónde inscribirse, cuándo, cómo, en dónde será, cuándo será. Esto empieza a partir del 15 de julio. Pero de una vez se los avisamos, se los comentamos, que es un diplomado de veras que busca la innovación en la gestión cultural comunitaria, bueno, en la gestión cultural en general y en la comunidad. Muchas gracias, Ángel. También vamos a compartir un seminario, ¿no? Que nos mandó Ángel, y se los vamos a compartir en la página. También. Muy bien, pues muchas gracias, Ángel, de veras que fue un placer. Un verdadero placer también yo. Y espero que no sea la única vez que nos podamos enlazar en esta forma. Ojalá y cuando estés en Oaxaca pudiéramos platicar con muchos de los gestores oaxaqueños que con toda seguridad van a estar muy satisfechos con tu presencia aquí en Oaxaca. Porque vas a venir a trabajar, ¿eh? Sí, y les espero yo aquí. O sea, aquí tienen espacio, mi casa. Hoy tengo que decirles también que aquí, donde yo vivo en un pueblecito cerca de Barcelona, que hoy es la fiesta patronal, con lo cual estamos de fiesta todos. Con lo cual ahora aprovecho para decir que yo cuando me desconecte no voy a hablar con WhatsApp con nadie, lo digo porque hay gente que me está enviando WhatsApp y tal, porque no voy de fiesta, porque no podemos salir de fiesta, pero me están esperando para ir a tomar algo, ¿de acuerdo? Porque hoy es festivo, todo festivo, ¿no? Nadie trabaja donde yo... Hoy es San Pedro y San Pablo. Exacto, hoy es San Pedro y yo vivo en San Pedro de Rivas. Y por tanto, al ser hoy San Pedro, hoy es festivo totalmente. Por tanto, está a punto de cortarse. Está a punto de cortarse, sí. Chao, besos. A todos, por invitarme. Gracias, Ángel, y besos, gracias por haberse conectado. Muchísimas gracias a todos. Chao. Y nos vemos el próximo jueves, que tendremos a Ana Lucía Recamán. Con ella estaremos platicando y hoy mismo vamos a subir el calendario de julio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.